Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Teológicos. Quien les habla, Tomás de Uña. Y en esta oportunidad vamos a estar haciendo un poco de podcast, un poco de teología a la carta. Es decir, de acuerdo a determinadas preguntas, de acuerdo a un sondeo que, hace un tiempito se hizo en Instagram, pudimos ver lo que la gente quiere. Es decir, sobre aquellas dudas que no nos formulamos nosotros, es decir, no ponemos el tema nosotros en la mesa, sino que dejamos que la realidad nos interpele, que la realidad nos traiga la pregunta y que la gente también se acerque a hacer estas preguntas. Porque en definitiva, nosotros hacemos teología para el pueblo, nosotros hacemos teología para las sociedades y no simplemente para responder preguntas que nadie quiere escuchar, respuestas que nadie está interesado en eso. La teología, de nuevo, tiene que estar en las fronteras de las sociedades y tiene que saber responder, tiene que ir al cruce de aquellas preguntas que la mujer, que el hombre de pie, que aquel que trabaja, aquel que vive, aquel que experimenta su fe, puede resolver y puede tener un poquito de luz. Vamos con una de las primeras preguntas. Antes que nada, te voy a aclarar que vamos a hacer los podcasts por separado. Es decir, cada pregunta que vamos a tratar, la vamos a tratar de manera separada porque es un tema, si bien viene de la mano de una pregunta, son temas en algunos casos un poquito más complejos y que necesitan o requieren una explicación un poquito más profunda. Por lo tanto, vamos a hacer podcasts separados, vamos a tratar los temas por separados. La primera pregunta es de Agustina, que nos dice: ¿por qué a las peores personas son a las que mejor les va? Es decir, ¿por qué esa persona que vos ves que en realidad tiene una intención muy egoísta, tiene éxito en la vida? ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser que a las personas malas son las que peor las tendría que ir? Como una cuestión de justicia, y yo amplío la pregunta tuya, Agustina. ¿No debería ser la cuestión de que si Dios es justo, esas personas deberían ser castigadas? Y aquellos que están al lado del amor de Dios deberían ser beneficiados. En realidad esta es una pregunta muy antigua, una pregunta que no solamente le viene a Agustina, sino que también nos viene a cada uno de nosotros cuando nos pasa algo malo y vemos que hemos quedado nosotros en una situación bastante desfavorecida y sin embargo hay gente que no le importa la vida de los demás y tiene riquezas, no le interesa la vida de los demás y vive una vida a pleno. O al parecer, por lo menos eso muestra que vive una vida a pleno. Pero ya vamos a ver que no es así. La pregunta la voy a responder en 4 puntos diferentes. Y vamos a ir un poquito también a las escrituras, porque la palabra de Dios es una experiencia divina y también es una experiencia humana. Y esta experiencia humana también no es nueva, es una experiencia humana de hace muchísimos años. El pueblo de Israel intuía esto. ¿Por qué? Porque de diversas crisis, de diversas situaciones, se pregunta si Dios está con nosotros, ¿por qué a tal imperio? ¿Por qué tal reino le va mejor que a nosotros? Y lo deja un poco plasmado en una novela, que es la novela de Job. Fíjense, Job no es una historia, no es un libro histórico, ¿sí? No es alguien que se puso a relatar de la vida de Job como si fuera una simple o mera biografía, sino que en realidad es una novela. Pero es una novela que tiene una enseñanza muy profunda de fondo. Si no leíste la novela de Job, te voy a invitar a que la leas porque es muy interesante. Es decir, Job es alguien que agrada a Dios, es alguien que cumple todo lo que Dios le manda. Y sin embargo, de un día para el otro, en una escena bien novelada, voy a remarcar eso, el diablo se le presenta en la corte de Dios y le dice: mira vos, Job tiene todo eso porque en realidad es un interesado. Es decir, te reza, está con vos y vos le das todo esto. Entonces Dios, viendo la astucia del demonio, le dice: Job no es ningún interesado. Job tiene eso porque se lo ganó. Job me quiere a mí por lo que soy. Y Dios le dice: sí, ¿estás tan seguro de que te quiere por cómo sos y no por una cuestión interesada? Vamos a probarlo, le dice el diablo. Entonces Dios le dice: dale, fantástico, pruébalo en todo lo que vos quieras, pero no lo condenes a la muerte. Te prohíbo que lo mates. Bien, a partir de ahí Job empieza a tener numerosas
crisis, desde la quita de sus bienes, se le muere el ganado, se le mueren las hijas, se le mueren los familiares, queda sin campos, queda sin terreno. Era un tipo muy rico, ¿no? Y sin embargo Job no entiende por qué esta cuestión de que si él estaba con el amor de Dios, Dios le quita todo esto. O sea, la pregunta en último término responde a esto, ¿no? ¿Por qué si yo estoy con Dios me va tan mal? Hacia el final de la novela, Job va entendiendo, y en realidad el autor va haciendo descubrir al lector que Dios no funciona como un principio de retribución, que también esta es una enseñanza para todo el pueblo de Israel. Es decir, Dios no es una cuenta bancaria. Yo trabajo, voy al cajero automático o entro a la página del banco y tengo depositado mi sueldo o tengo depositado lo que yo gané con mi propio esfuerzo. No, Dios no funciona así, porque si no eso sería simplemente una retribución que Dios me da. Entonces yo me porto bien por un interés que Dios me pague. Y en último término, ¿quién termina siendo Dios? ¿Dios o yo? En ese esquema termina siendo yo Dios, porque yo me porto bien y Dios es mi perrito faldero al cual le obligo que me pague, y si no me paga, estamos en un problema, es decir, no cumple un contrato. Por lo tanto, el pueblo de Dios o un determinado conjunto de personas se va dando cuenta que Dios no es un principio de retribución, que el mal está y afecta a todos por igual. No es que afecta a los ricos o a los pobres por sí mismos. No es que parece que afecta más a los pobres o a los que están menos carenciados y a otros les da privilegios. No, el mal está. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue siendo egoísta. Y también aún así, el amor de Dios está y llega para todos. Fíjense que esto que es novelado, el principio de retribución, que el autor le está contestando al pueblo de Israel, está diciendo, no, guarda, Dios no es una cuenta de banco. Por más que vos te portes bien, no es que vos te van a venir y te van a pagar. Dios te va a dar el amor siempre. Y esto lo remarca y lo refuerza Jesús de Nazaret en el texto de El Hijo Pródigo, en Lucas 15. Ese texto es increíble, porque el hijo menor, si no lo has leído, te invito a que lo leas, porque el hijo menor se va, le pide un verdadero, diríamos nosotros acá en Argentina, un verdadero cara dura, un verdadero sinvergüenza, le pide a su padre la mitad de los bienes. O sea, el padre no terminó de morirse y ya le está pidiendo la mitad de los bienes. Y se lleva todo eso, se lo malgasta en joda, se lo malgasta en fiesta, se lo malgasta en mujeres. Después, cuando se queda sin nada, tiene que ir a trabajar a la hacienda de un patrón. La cuestión es que no le da la plata, vuelve. Y fíjense, el padre no le paga por lo que hizo. Porque si le tuviera que pagar, le tendría que poner de esclavo. Y es lo que él piensa, me tiene que poner de esclavo. Sin embargo, el padre, y ahí está la cuestión, ¿no? El padre lo recibe, le pone un anillo en el dedo y le hace una fiesta. Una cuestión ilógica. ¿Cómo a ese que se malgastó todo, cómo a ese que se portó mal, Dios lo beneficia? Esa es la pregunta del hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vuelve dice, ¿por qué la fiesta? Dice, tu hermano, le dice uno de los empleados, tu hermano ha vuelto y tu padre hizo una fiesta porque lo recobró sano y salvo. Entonces el hijo mayor se envenena, por así decirlo, se enoja muchísimo, se monta en ira y sale y le dice al padre, pero ¿cómo es esto? Este tipo se fue, se gastó todos los bienes y ahora viene y le hace una fiesta. No, tiene que merecer el castigo. Yo que he trabajado todos los días a tu lado en el campo, a mí nunca me hiciste una fiesta, nunca me hiciste un cabrito con mis amigos. Fíjense, en último término, ninguno de los dos había entendido al padre. Ambos lo veían al padre como un rey, como un patrón, como un hacendado, que cuanto más trabaja uno, más le tiene que pagar. En el fondo, la crítica de Jesús va por el mismo lado. Dios no nos paga por lo que nos portamos. Dios nos ama siempre. Y ahí está la palabra, también novelada, un poco en el cuento de Jesús, que el Padre
le dice al hijo mayor: hijo, todo lo mío es tuyo. En cualquier momento podrías haber hecho una fiesta. Entonces, ¿qué le está queriendo decir? Entendiste mal nuestra relación. Nuestra relación no era vos ibas al campo, venías y yo te pagaba. Vos tenías siempre a disposición esto. Entonces, fíjense, uno no entendió al padre y el otro tampoco. Ninguno de los dos entendía al padre. Entonces, vuelvo de nuevo y refuerzo esta idea. Dios no es una cuenta bancaria. Idea número 2, que va enganchada a la idea número 1. Número 3. Parece que esta gente que comete atrocidades le va re bien. Y sin embargo uno puede ver, uno entra en distintas redes sociales y parece que la foto que pone está re feliz. Ahora, ¿es esto así? ¿Es verdaderamente así? El que pone una foto con una sonrisa, ¿está feliz? ¿Es verdaderamente feliz en su vida? Y la experiencia muchas veces indica que no. Entonces, por más que aparente ser feliz, y muchas veces no lo es. Porque es una contradicción que el que comete un egoísmo le terminen saliendo las cosas muy bien. Porque ya el mismo egoísmo, ya el mismo acto egoísta, ya lo decíamos en otros podcasts, conlleva muchas veces, en último término, la soledad, el aislamiento frente a otros. Entonces es una falsa felicidad. Por otro lado, en un punto número 4, Jesús nos advierte también y nos exhorta, o sea, nos llama a que tengamos cuidado con la gente. Seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Qué está queriendo decir Jesús? No sean tontos. No se dejen estafar. O sea, a ver, la felicidad no viene por el egoísmo. Y toda esta gente que parece ser feliz siendo egoísta, en realidad no lo es. Y el que lastima, en último término, se está lastimando a sí mismo por más que no lo demuestre. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con la gente que lo rodea. Tiene que ser muy astuto, pero no astuto para el mal, astuto para el bien. Y además también trabajar por la paz. Dios nos ama a todos, más allá de cómo nos portemos. No es que yo me porto bien para llegar a Dios. Es al revés. Dios me ama primero para que yo me pueda portar bien. No es una cuestión de meritocracia el amor de Dios. No es que yo haga unas cosas bien y fantástico, llegué a Dios. No, Dios llegó primero a tu vida. Y porque Dios está en tu vida, podés hacer las cosas bien. Ahora, si no podés recibir el amor de Dios, es decir, si no abrís tu corazón para recibir el amor de Dios, por más feliz que te muestres, en realidad en el fondo no lo sos. Continuamos con esta serie de podcasts. En el próximo capítulo vamos a estar hablando un poquito sobre sexualidad y fe. Nos estamos viendo.